recordar un poquito este golpe de Estado, ¿no? Y luego lo que dejó a los argentinos, ¿no? Sí, obviamente. Vos sabés que es feriado desde hace unos años. Fue el último golpe de Estado en la República Argentina y partamos de la base que todo golpe de Estado está mal porque viola la Constitución. Claro. Hay cosas que hay que modificar. Los golpes de Estado todos fueron cívicos militares, hubo complicidad de los civiles. No todos los militares eran malos, no todos los militares son buenos, ni los civiles tampoco. Incluso vos sabés que en este golpe de Estado, la primera víctima de este golpe de Estado, a horas de que se dio el golpe de Estado, fue el mayor Bernardo Alberte, que era un militar que se opuso al golpe de Estado y directamente no figura como desaparecido porque lo buscaron en la casa y lo tiraron al vacío de un sexto piso. El primer desaparecido fue un militar. La primera víctima fue un militar, ¿no es cierto? Y después tenemos los colaboracionistas civiles. Es el golpe de Estado más trágico por el tema del genocidio, y el número lo podemos hablar, Roberto, si quieres, no hay ningún problema, y por el tema de la cuestión económica, porque esta dictadura fue la que endeudó a la Argentina fuertemente. O sea, la Argentina en el 76 tenía una deuda de 4.000, 5.000 millones de dólares, que se pagaban con 2 cosechas, suponte hoy. Ponele. Cuando sale Viñone en el 83, ya se deben 60.000 millones de dólares y se te hace impagable. Entre esas cosas son las perlitas que dejó este golpe de Estado nefasto. Todo golpe de Estado es nefasto. Uriburu, Onganía, Videla, lo que sea, porque se viola la Constitución, que es el reglamento número 1 de un Estado civilizado. Bien. En Mendoza también, ayer charlábamos, hubieron muchos desaparecidos en Mendoza también. Se calcula 200, 250. Muchos desaparecidos en Mendoza también, Sí, te doy un ejemplo claro, no voy a dar los nombres de la familia por respeto. Están muertos ya los padres, pero en Mendoza hay un desaparecido que es hijo de un militar, un muchacho. Figura como desaparecido, pero le entregaron el cadáver al padre porque era militar. Ajá. ¿Se entiende? Entonces, bueno, era un chico que tenía 19 años. Bueno, ¿sí? y no solamente le sumás los desaparecidos, sino los niños que después fueron entregados, nació en cautiverio, que después fueron entregados, el laburo de las abuelas que buscan también a los nietos. Exacto. O sea, no solamente son los desaparecidos, los campos de tortura que había. Por eso, justamente, ¿no? Cuando esto lo promovió Alfonsín Menem, y bueno, esta chica Villarroel, que es la vicepresidenta y es elegida por el pueblo, también lo fogonea, la teoría de los 2 demonios, que es una teoría falsa, es una falacia. Perdón, ¿también la ha pregonado por, me dijiste? Villarroel. No, ¿y anteriormente? Alfonsín y Menem. ¿Mantenía la misma teoría? Sí, incluso implícitamente, los 2 demonios. La ultraderecha de los militares y la otra de la ultraizquierda, la guerrilla. Pero no se puede equiparar la acción particular de terroristas, Montonero, etcétera, con la acción del Estado. El Estado nunca puede ser terrorista. Y te cuento una anécdota histórica o una historia anecdótica. Hay un historiador, Mario Rapaport, que es muy bueno, no se lo puede tildar de izquierda ni mucho menos, que él contó que en una reunión de camaradería, años 77, 78, viste, en el casino de oficiales, estaba Lanusse, que había sido el dictador previo a Videla, y Lanusse se acercó a Videla y le dijo: general, detenciones y proceso judicial sí, secuestro, violación, tortura y desaparición de personas no, porque eso es delito. Y hubo un conato pugilístico entre los dos. Eso está en un libro de Mario Rapaport, doy testimonio, ¿no es cierto? Es decir, el Estado no puede secuestrar a un ciudadano, por más que tenga sospecha que haya sido subversivo, lo que fuera, que no lo fueron todos. Se lo detiene con orden judicial, se le da derecho a defensa, juicio, y si es culpable se lo condena. Pero vos no podés ir a una casa, liberar la zona con la comisaría del lugar, robar todas las pertenencias, porque roban todo, secuestrar a esa persona, hombre, mujer, violarla, porque los violaban a muchos, torturarla, matarla y después desaparecer el cadáver. Eso es delito de lesa humanidad, que no es lo mismo que lo otro. Y para terminar, lo otro, las guerrillas, te digo, ¿no? Y para terminar, la guerrilla en Argentina del 69, 70, 71, 2 y 3, hasta el 73, te diría que estaba justificada porque había un gobierno dictatorial y la Constitución te permite tomar las armas. En el 73, cuando llega Perón y hay democracia plena, no tenían razón de ser, y ese es un error de los dirigentes de la guerrilla, sobre todo de Erb y Montonero. Firmenich, Roberto Perdía, Galimberti, Bullrich, que eran los dirigentes. Por el otro lado, Santucho. Bullrich, estamos hablando de... Bullrich era la cuñada de Galimberti, que era uno de los jefes montoneros de la columna norte.
Y ella era guerrillera, ya lo hemos dicho, está recontraprobado. Bueno, se lo dijo Milei. Exacto, ahora son amigos, pero se lo dijo Milei en el debate. Claro, que es mentira lo de la bomba en los jardines. Es mentira, pero sí era guerrillero. Sí. Che, Armando, hablando de todo esto, ¿no? ¿Viste el video del gobierno? Sí. ¿Qué te pareció? Por eso, esboza la teoría de los dos demonios. Porque la chica esta, la hija... Sí, lo podemos poner un poquito en pantalla el video. Sí, lo vi. La hija del capitán Viola, que muere en un atentado del ERP, el ERP no iba a matar a esa chica, iba a matar al capitán Viola. Eso es un accidente. En cambio, el Estado secuestró muchas veces niños para torturarlos delante de los padres para que confiesen información. Eso es tremendo. ¿Se entiende? Por eso equiparar las dos cosas está mal. Y además otra cuestión histórica, porque justamente para eso venimos. ¿De dónde sale la guerrilla? ¿Por qué el fenómeno casi único en América Latina que la guerrilla era mucha gente de clase media? ¿Sabías eso? Media, vos lo sabés, por supuesto, media y media alta. Muchos estudiantes universitarios, intelectuales, profesionales. ¿Por qué hay guerrilla en Argentina que no tenía las condiciones económicas de otros países de América Latina que eran paupérrimas? Porque en la Argentina estaba el estado de bienestar desde el 50, 60, 70. ¿Por qué hay guerrilla? Y bueno, surge la guerrilla porque desde el 55 hasta el 73 no había democracia, Roberto. Hubo dos presidentes democráticos, Frondizi e Ilia, y le dieron un golpe de Estado. El Partido Justicialista, que es el partido más popular y más grande de ese momento, más afiliado, no lo dejaban participar en las elecciones. O sea, hubo 18 años que no hubo democracia. Y ante eso se levantaron los jóvenes. Claro. Y por eso incluso en un momento tuvieron cierta simpatía de la población. Claro. ¿Está claro? Sí, sí. Ante eso se levantaron los jóvenes. En un contexto internacional, donde está la Revolución Cubana, el Mayo francés, la irrupción del rock and roll, ¿viste? La minifalda, una época rebelde. Pero esa es la justificación. Ahora, la guerrilla, a partir del 73, en Argentina, no tiene razón de ser y fue un error garrafal, porque en el 73 ya había democracia y había elecciones. ¿Por qué se entra en ese debate si son 30.000, si son 8.000? Porque es un número simbólico en el genocidio. Nosotros lo hablamos objetivamente, no es que estemos a favor de las partes, sino que queremos saber por qué y explicarle a la gente por qué se entra en ese debate, que la vicepresidenta dice 8.000, el otro dice 30.000 y se tiran de todo por ese número. 8.000 y tanto y pico es el número que sale en el libro Nunca Más, Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Son los registrados. Bien. ¿Qué pasa? Son más de 8.000 y tanto, porque hasta el año 80, a partir del año 80, 81, la gente no fue, parientes, no fue a poner la denuncia de una desaparición de un pariente, porque lo desaparecían el mismo que va a poner la denuncia. Claro. Entonces ahí se frenó. Después el otro tema de los 30.000, hay una cuestión semántica, son detenidos, desaparecidos. ¿Se entiende? Claro, queremos entender eso y que la gente lo entienda por qué pelean tanto por esto. Por eso, quizá una persona la detuvieron, y estuvo desaparecida y después lo blanquearon. ¿Qué significa? Lo pasaron a una cárcel legal. Bien. ¿Se entiende? Y pasó en prisión hasta que volvió la democracia. Entonces no figuraba ya como desaparecido. Después a otro lo desaparecieron y lo mataron, pero por ahí apareció el cadáver, por ejemplo, antes del 75, del 76. O este caso que te comento del muchacho de Mendoza. Claro. Entonces ya no es desaparecido. Y después otros eran detenidos, desaparecidos, que no aparecieron nunca más. Y por supuesto que los mataron. Por supuesto que los mataron a todos. Son más o menos detenciones, te diría que según los informes de la CIA, más de 30.000. No todos están muertos, nunca lo sabremos. Yo te doy un ejemplo paralelo histórico. Los campos de concentración nazi, donde se mataron judíos, homosexuales, comunistas, testigos de Jehová, niños Down y gitanos. El número es de 6 a 8 millones de personas. Hay una diferencia de 2 millones. Vos imaginate, es una bestialidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos de los gitanos que murieron, que los asesinaron en los campos de concentración, no tenían documentos. Claro. Entonces no están registrados. No están registrados. Mucha gente de raza negra, que eran soldados de la India, de Sudáfrica, de las colonias británicas, tampoco están registrados. Y muchos murieron. ¿Cuántos murieron en el genocidio nazi? Nunca lo sabremos. Y el número exacto de acá de los delitos de lesa humanidad en Argentina, nunca lo sabremos. 30.000 es un número simbólico. Sí hay más o menos 30.000 detenidos desaparecidos. Desaparecidos, Alfonsín, que fue el que promovió la CONADEP, dijo que se calculaba un número arriba de los 10.000. Quedó registrado para el año 84 lo de la CONADEP. Y de eso se toma Milei y Villarroel. Claro. Porque el padre de Villarroel estaba implicado y el tío también. Entonces, bueno, tema para cerrar. Te pregunto rápidamente. Quiero decir que nunca más.
No, y que el terrorismo de Estado no debe seguir. Para cerrar este bloque te quería preguntar lo que pasó, viste, en Rusia este fin de semana, sí. Atentado, más de 137 muertos, muchos heridos, se lo adjudicó ISIS, ¿será real eso? No. ¿Tendrá que ver mucho Ucrania con esto o no? ¿O quién? Los que están atrás de Ucrania. Sí, tenemos imágenes para compartir esto. Sí, no. Mirá, Roberto, ISIS lo hablamos, ¿te acuerdas cuando hablamos de la guerra de Siria? Eso es un invento, es un sello de goma de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. No existe ISIS, porque está comprobado quiénes eran los integrantes de ISIS, eran todos presidiarios de cárceles marginales de Arabia, de Kuwait, que los convertían en mercenarios. Claro. Entonces, Rusia en este momento no tiene problema con países musulmanes. Si bien hay una minoría musulmana en la Federación Rusa, en la zona de Chechenia, hace años que zanjaron todas las diferencias. Entonces, esto es un atentado de doble bandera de manual, de falsa bandera se llama. ¿Y por qué se lo adjudica ISIS? Porque Estados Unidos no puede decir que lo hizo él. O la CIA. Fuerte lo que decía. Por supuesto. Bravo lo que decía. Y Ucrania tampoco lo puede decir. Y Putin tampoco puede acusar a Estados Unidos directamente. Entonces dice fue Ucrania. Estados Unidos dice que estaba advirtiendo esta situación. Y siempre advierten, ¿cómo saben? Dice que lo venía advirtiendo. A Rusia. Ajá. Salen las declaraciones porque ahí. Se cubren. Es de manual. Mirá vos, ¿no? Los 4 o 5 que han detenido, que son de Kazajistán, de Chechenia, que los van a liquidar, son perejiles. Esto es de manual. ¿Por qué hacen esto? Bueno, es una manera de atacar a Rusia y además socavar la imagen de Putin. Y tiene que haber una gran bronca por las elecciones de Putin. Claro. ¿No es cierto? Y Putin no dice fue el ISIS, fue Ucrania, dice. Claro. Y ahora, hace una hora, están bombardeando Kiev brutalmente. Pero decir fue Ucrania es decir fue Estados Unidos y la OTAN. Claro. Es de manual. Esto es de manual, es típico. Y los otros se involucran para... Mirá, las organizaciones musulmanas, entre comillas, terroristas o como vos quieras llamarle, legales u oficiales son Hamas, los hutíes y Hezbollah. El ISIS, ¿qué tiene que ver el ISIS en la guerra de Rusia y Ucrania? Nada. ¿Apareció ahora? ¿Te acuerdas que estaba en la guerra de Siria? Sí, señor. Bueno, eso es un invento. Pero es de manual. Eso te lo dicen los investigadores serios. Es de manual. Putin no puede decir fue Estados Unidos, porque no va a bombardear Estados Unidos, ni Gran Bretaña. ¿Y qué dice? Fue Ucrania. A las 2 horas dijo que fue. Sí, obviamente. Y al rato salió ISIS a adjudicarse el atentado. Sí. Con un video, con alguna historieta de eso. Es muy fácil. Es muy fácil, pero ¿no? ISIS es un invento. También para que la gente entienda lo que pasa en el mundo y lo que te hacen creer. Por ¿no? supuesto. El tema de la información hoy con la gran cantidad de fuentes es que vos podés ver las distintas fuentes y después usar el sentido común. Claro.